Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir mi cuaderno espiritual. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de los personajes de la Navidad. Y el personaje, el protagonista, el más relevante es nuestro Dios. En la Navidad, el infinito amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa. Y este es el tema del texto de oro que se ha hecho tan querido a todos los hijos de Dios. ¿Cuál es ese tema? Es el hecho de que solamente por medio de Cristo se puede obtener vida eterna. Y esto se ve claramente en que Dios decidió conceder un regalo a la humanidad. ¿Para qué? Para que todos los que crean en Él, los que confíen en Él, lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Cuando Dios envió a su precioso Hijo a esta tierra, fue la más grande muestra de su amor. Por eso la frase dice de tal manera. Teniendo en cuenta lo que sigue en el versículo, de esto debe interpretarse como en un grado tan infinito y en una forma tan trascendentalmente gloriosa, enfatizando el hecho de que es un amor tan grande. El tiempo que se usa para decir que amó Dios es un tiempo que nos habla de acción. Porque ese amor se remonta hasta la eternidad, fructifica en Belén y en el Calvario y se considera como el hecho más grande, central y único de toda la historia humana. Aquel amor era tan rico y tan verdadero, lleno de comprensión, lleno de ternura, lleno de majestad. Y el pasaje nos dice que de esa manera Dios amó al mundo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Toda la Navidad se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ¿quiénes fueron los objetos de ese amor? El objeto de ese amor es el mundo. ¿Y qué significa aquí en Juan 3:16 este término mundo? Las palabras todo aquel que cree indican claramente que no se refiere a las aves, a las plantas ni a la tierra, sino a la humanidad. Tal como aquí se usa, mundo significa humanidad. Una humanidad que, aunque cargada de pecado, aunque sujeta al juicio, aunque necesitada de salvación, sigue siendo el objeto del amor y del cuidado de Dios. La imagen de Dios se refleja todavía en la humanidad hasta cierto punto. Esa humanidad que es como un espejo. Originalmente ese espejo era muy hermoso, era una obra de arte que reflejaba a Dios, pero sin ninguna culpa para el hacedor ha quedado horriblemente manchado. El Creador, no obstante, aún reconoce su propia obra. Esta palabra indica a la humanidad caída en un sentido internacional, hombres de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y ese amor nos dio un regalo. Dio a su Hijo unigénito. Todo el énfasis en la grandeza del regalo. ¿Para qué dio Dios a su Hijo unigénito? Para que muriera como una ofrenda por el pecado. Parece como si oyéramos el eco de Génesis 22:2, donde Dios le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único Isaac, al que amas. El don del Hijo a la humanidad es la más grande muestra del amor de Dios. ¿Y para qué nos dio ese amor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha dejado a la humanidad abandonada. Amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, a su unigénito, con este propósito, con el propósito de los que le reciben con confianza y fe tengan verdadera vida eterna. Aunque el Evangelio es anunciado a hombres de toda tribu, lengua y nación, no todo el que lo oye cree en el Hijo, pero aquel que cree tiene vida eterna. Y las palabras que dicen no se pierda significan simplemente no pierda su vida. No significa solo eso. No quiere decir tampoco que no sea aniquilado. La perdición de que habla este versículo es la condenación divina, es la condenación completa, la condenación eterna. Esta separación, esta condenación empieza aquí en esta vida.
pero alcanza su completa y terrible culminación en el lago de fuego. Perderse es el antónimo de la vida eterna. La vida eterna indica que es diferente a cualquier cosa que se haya visto aquí. Dios dio a su Hijo. Dios nos da la fe para que creamos en su Hijo. Dios nos da la vida eterna. Dios nos da todo, hermanos. Todo esto se trata de Dios. La Navidad no se trata de regalos, no se trata de pinos, no se trata de comida, no se trata de fiestas. Se trata de que Dios se hizo hombre. Él es el protagonista de la Navidad. Que el Señor te bendiga.